hay que cuidarlos un poco más. Vamos a ver qué es lo que está pasando con esos manglares. Si ustedes están conectados con nuestro canal de YouTube, están viendo imágenes de la bahía de Cartagena en una zona que casi no se ve por parte de los turistas, que son estos manglares. Vamos a hablar con Luis Fernando Sánchez. Él es biólogo y director de la Fundación Planeta Azul Caribe, experto en estos temas, para que nos explique. Primero, Luis, buenos días, feliz año. ¿Qué es un manglar? ¿Por qué es tan importante o por qué son tan importantes los manglares en los ecosistemas, específicamente ahí en Cartagena? Bueno, buenos días, muchas gracias. Sí, Cartagena tiene una doble cara, la Cartagena que conocen los turistas, los visitantes, tanto nacionales como extranjeros, pero hay otra Cartagena, la otra Cartagena le llamamos aquí, y yo me atrevo a decir que hay también una Cartagena oculta. Y es esa zona donde a través de una serie de caños, lagos, lagunas, cuerpos de agua, se conectan todos esos sistemas, el sistema de la Siena de la Virgen con la bahía de Cartagena, y es esa parte de la ciudad que nadie visita, no le comprendemos, ni siquiera nosotros los auténticos de la ciudad sabemos los valores tan interesantes e importantes que tienen unos manglares, que son un ecosistema rico en vida, rico en servicios que nos prestan no solo a los seres humanos, sino a la misma naturaleza, y esa es la parte que no se conoce, y aquí estamos empeñados, una serie de personas desafortunadamente a veces aislados, no nos hemos organizado con la institucionalidad que de forma desordenada trata de hacer cumplir las normas que ellos mismos ponen, pero no se logra, y estamos destruyendo una riqueza inigualable que casi nadie conoce. Yo diría, con todo respeto, casi tan importante como la ciudad histórica, la ciudad patrimonial, hay un sistema patrimonial natural que no conocemos. Director Sánchez, los manglares, como usted dice, pues son nodrizas de las aguas, ahí se anida vida, también son muros de contención en tormentas, es decir, los manglares tienen una función, una serie de funciones tanto para la fauna marina como para los seres humanos, y yo le quiero preguntar, todo esto que pasa en un manglar, si es protegido por el Ministerio de Medio Ambiente, qué tipo de protección recibe o cómo están protegidos los manglares en Cartagena, porque uno ve, por ejemplo, que en los páramos se eleva una alerta e inmediatamente todo el mundo sale a cuidar los páramos por su importancia. ¿Qué podemos decir de los manglares? Estamos bastante atrás. Los páramos ya han logrado hacer un trabajo a nivel nacional porque se unieron a nivel internacional de toda una serie de convenios internacionales que ya, y Colombia, por ser uno de los pocos que tenemos zonas de páramo y zonas de frailejones, se ha logrado avanzar mucho. En manglares tenemos toda esa tarea por venir, y eso que ya hacemos parte del convenio de Ramsar, un convenio de una ciudad iraní, donde hace ya desde 1980 y pico, Colombia se unió a ese convenio internacional de protección de los humedales, porque los manglares no solo son los únicos, pero son de los principales humedales, y firmamos a nombre internacional, y somos de los países más importantes a nivel internacional con esa firma del convenio de humedales en proteger los manglares, pero eso de cara a lo internacional. De cara a lo nacional ya hemos logrado, de cierta forma, el Ministerio de Medio Ambiente ha logrado que otros ministerios, porque esto es un trabajo conjunto, reconozca que los manglares son un ecosistema demasiada importancia, prioritario. Entonces, a nivel nacional, digamos que ya hemos hecho la tarea, o se ha hecho la tarea, pero no es más sino bajar a nivel regional y a nivel local, y la tarea está toda por hacer. O sea, todo eso que firmamos internacionalmente y que constantemente, por ejemplo, ahorita en Cali, que el año pasado hicimos la gran foro de biodiversidad, la COP 16, a pesar de haber mostrado ya esa fuerza, y los manglares fueron parte de la conversación, porque son ecosistemas ricos en biodiversidad. Mientras estaba haciendo esa reunión, que yo pude viajar a Cali, tuve la fortuna de poder contar esto que pasa y que estoy contando hoy acá a ustedes, de la falta de valor que le damos al manglar.
mientras estaba yo allá en la COP, aquí se estaba talando el manglar, se estaba relimpiando el manglar por parte de la administración sin ninguna conciencia compleja de la importancia de los manglares. Entonces queremos verla bonita para los humanos, pero se nos olvida. Ahorita está llena de luces, de colores, de inversiones muy grandes en iluminación, pero no estamos cuidando el manglar. Señor Sánchez, ¿y qué tanta contaminación hay hoy en los manglares? ¿Hay vertimientos de la ciudad que van a terminar, a parar las aguas allí en medio de los manglares, en Cartagena? Cierto, efectivamente, desafortunadamente se avanza en partes, pero no de forma compleja y constante y continua. Resulta que ya no tenemos esos vertimientos del 70% de aguas servidas que llegaban a la Hacienda de la Virgen en el año 2000 y antes. El 30% llegaban a la bahía de esas aguas servidas, de las aguas de los sanitarios, de todos los vertimientos se hacían a esos dos cuerpos de agua. Se avanzó desde el 2000 en hacer un emisario submarino, en hacer una bocana, se mejoraron las condiciones de la Hacienda de la Virgen de la Bahía en cuanto a esos vertimientos y se pasó a hacer un emisario submarino, a botar las aguas que deberían ser muy bien tratadas hacia el fondo del mar. Pero desafortunadamente existen unos reboces porque el sistema no está totalmente y completamente bien ejecutado, sí, de la empresa que es la responsable, Aguas de Cartagena, de todos estos vertimientos, y existen reboces que yo desafortunadamente llamo no son reboces sino son vertimientos, porque reboce entiende uno como la palabra que de vez en cuando van a rebosar y botar las aguas servidas a estos dos sistemas, pero sobre todo a la Hacienda de la Virgen se vuelven continuos. Director Luis Fernando, ahí estamos hablando de las aguas residuales, de los avances que usted identifica, pero que todavía se conservan desafíos, pero en este momento estamos viendo unas imágenes en YouTube en donde se ven pedazos de manglar y construcciones. Eso es otra problemática en Cartagena. ¿Qué es lo que está pasando en este sentido? Sí, el crecimiento de la frontera de ciudad. Es una ciudad que fue un humedal completo. Es que las fotos antiguas que yo revisé durante todos estos años que llevo trabajando en el tema de los manglares, las fotos históricas demuestran que esto era totalmente un meandro, una zona inundable. Yo entiendo el desarrollo, yo no crean que no, entiendo que la ciudad se tenía que desarrollar. Desde las primeras construcciones, la ciudad antigua se construyó sobre una zona humedal. Hubo rellenos en la época de los españoles creando esta ciudad maravillosa, y uno lo entiende y debe seguir siendo un desarrollo, pero la única gran diferencia es que ahora hablamos de desarrollo sostenible y antiguamente se hablaba de desarrollo. Desarrollo era crecimiento. Hoy en día, en las circunstancias en que estamos, entre estos fenómenos que vimos el año pasado de Valencia en España, es el resultado de esas inundaciones, de esa falta de planeación, que sí es posible. Yo sí creo y soy optimista. Estudiando muy bien la naturaleza, uno puede hacer que las ciudades se desarrollen y ocupen ciertos espacios naturales, pero aquí es un desorden increíble. Sí. La Hacienda de la Virgen vive siendo rellenada y viven las personas de todo tipo, hasta la institucionalidad, porque sí. Durbe, un instituto de desarrollo urbano, también rellena cuerpos de agua. Sobre esto le quiero preguntar, doctor Sánchez, porque es que mire, hay un urbanismo despiadado, un urbanismo depredador, que no tiene en cuenta este tema tan importante que es el tema del medio ambiente. Entonces, la Ciénaga Grande de Santa Marta se acaba, los manglares de la vía que aquí conectan Barranquilla con Santa Marta se acaban, Cartagena se rellenan constantemente, pero hay un problema también de corrupción. Hay unos planes de ordenamiento territorial que son aprobados por los consejos sin tener en cuenta mínimamente lo medioambiental. En ese caso, doctor Sánchez, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo lograr crear conciencia en los urbanizadores, en estos pues, empresas grandes que están construyendo constantemente apartamentos, edificios y demás, y también en la parte política, consejos y demás, que tienen que aprobar unos planes de ordenamiento territorial que tienen que tener muy en cuenta el medio ambiente? ¿Qué se puede hacer, doctor Sánchez? De eso se ha tratado las últimas épocas de mi investigación, del 2014 al 2019, estuvimos viendo ese modelo que ya entendimos como de gobernanza,
todavía en construcción. Esto es para trabajarle mucho y estoy invitando a muchos gremios de la ciudad, a muchas comunidades, a las comunidades, de que debemos conversar todos. Esto no es ni que yo tengo la razón por ser biólogo, ni que el empresario por querer hacer más urbanización es el que tiene la razón, ni la institucionalidad firmando convenios internacionales tiene la razón. Esto es un diálogo continuo, a largo tiempo. El problema es que a la institucionalidad hay que invitarla, pero nada más dura 4 años, y en cada 4 años se tiene que rehacer todo el andamiaje institucional, y ese desorden de cantidad de entidades una sobre otra, poniendo leyes, creyendo que tienen la razón, es lo que lleva a ser aprovechado por las intereses particulares, y es donde se presenta lo que usted muy bien nombra, la corrupción. Mire que todos son como pequeñas partes de un mosaico que es un mosaico que tenemos que armar entre todos. ¿Cómo es que se llama cuando uno se encuentra con muchos amigos a armar uno de esos cuadros que está en pedacitos, en puras formas de cuadros, un rompecabezas? Y eso es como se debe ver hoy en día el desarrollo sustentable, sostenible, pongámosle el nombre que sea, es sentarnos todos a armar el rompecabezas. Director Sánchez, en ese rompecabezas, pues usted nos dice que mirando hacia atrás había unos mapas, y me interesan esos mapas, cómo han cambiado desde que se empezaron a intervenir pues todo lo que son manglares o humedales, etcétera, en Cartagena. ¿Qué ha perdido Cartagena? Es decir, cuando usted mira hacia atrás y empieza a hacer ese trabajo de observar esos mapas, ¿qué ha perdido no solamente de elementos pues urbanos y de estética, sino biológicos, en fauna, etcétera? Yo me atrevo a decir, porque lo hice en una sola parte pequeña de Cartagena para poder desarrollar la investigación. No se podía hacer en toda la ciudad, era demasiado ambicioso, y en una sola pequeña parte, que es el Caño de Juan Angola y sus alrededores, vimos que se habían perdido el 70% de las áreas naturales, y supuesto lo que había crecido era a zona habitacional y el aeropuerto de Cartagena, en toda esa zona. O sea que solo quedaría el 30%, que sin embargo entendemos y calculamos que es suficiente para mantener los ecosistemas. No es absurdo entender de que se tiene que perder naturaleza para poder lograr habitáculos para el ser humano. Eso se entiende sobremanera, pero ya es el momento, por lo que yo vuelvo y digo de lo que hablaba anteriormente, que estábamos en un desarrollo, que era un crecimiento. Ya tenemos que empezar allá, no el desarrollo sinónimo de crecimiento, sino sinónimo de bienestar humano, pero también bienestar natural. Es que tenemos que entender que el bienestar humano está totalmente ligado al bienestar natural. Nosotros seguimos respirando oxígeno, nosotros no por ser tan desarrollados culturalmente ya dejamos de necesitar agua, necesitaba un sol que no que recaliente la tierra. Entonces esa es la apuesta que yo los invito a que ustedes como medio de comunicación, muchas gracias, porque cada vez que me llaman yo estoy muy interesado en participar, en comentar que yo no soy negativista, yo no soy extremista de que no, que la naturaleza, que no hay que tocar un árbol. Hay que saber desarrollarnos de forma cultural y natural, que sí es posible. Tenemos una gran noticia: la naturaleza tiene la capacidad de resiliencia. Solamente necesitamos en unos lugares cruzar los brazos y no hacer nada para que la naturaleza se recupere. Y eso nos lo enseñó director. el COVID. Y justo sobre eso, y ya para finalizar, le quería preguntar por esta sentencia del Consejo de Estado que obliga a Cartagena a una restauración ecológica. La Procuraduría hace más o menos un mes lanzó una alerta diciendo no se ha cumplido, los avances no son suficientes. Hablando de manglar, ¿qué es lo que tendría que hacer Cartagena para cumplir con esa restauración ecológica? Respetemos el manglar, dejémoslo que él crezca, mantengamos ciertos lugares libres de esa velocidad del manglar para crecer, porque entiendo que también la ciudad tiene que tener sitios de transporte acuático,
pero no seamos absurdos de pensar que el manglar es el culpable de los robos, que porque ahí se esconden los malandrines, que no digamos que el manglar es el culpable de las basuras, porque son las raíces las que retienen las basuras para que no lleguen a los cuerpos de agua como la Bahía, la Ciénaga de la Virgen. Entendamos eso y respetemos el manglar y dejémoslo que él solo se recupera. No hay que hacer ninguna inversión para que el manglar se recupere, no hay que contratar máquina amarilla, hay que hacer unas podas muy respetuosas con el manglar, no cortarlo de la forma absurda como se ha venido cortando, y el manglar es la base de la solución basada en naturaleza, es la base para un turismo nuevo. Ese manglar en la Boquilla ya las comunidades han enseñado a cómo también se puede hacer turismo sobre los manglares. Entonces lo que nos atraen es otra forma de inversión con gran capital de recuperación. Los manglares son parte de los negocios si los cuidamos, no son parte del negocio si los cortamos y hacemos edificios sobre esas áreas tan importantes. Pues por eso era importante que usted nos instruyera acerca de la importancia de los manglares en Cartagena, tomando en cuenta que no solo la ciudad tiene ese centro histórico, tiene sus playas, sino también los manglares. Luis Fernando Sánchez, biólogo director de la Fundación Planeta Azul Caribe, muchísimas gracias por habernos atendido en Blue Radio y un feliz 2025 para usted. Muchas gracias, buen día. Interesante este punto.